Ser Historia, con Nacho Ares. Miguel Ángel tenía muy difícil mejorar la armonía perfecta de la escultura de la antigua Grecia. Pero sí consiguió otra cosa. No solo le dio un cuerpo perfecto a su David, también le dio otra dimensión. Extrajo el alma del mármol. Se cree que cuando se erigió la estatua en el año 1504, Miguel Ángel vistió al David con una guirnalda dorada de hojas de cobre. Esto no es algo tan sorprendente como podría parecer. Se sabe que en la antigüedad solían dorar o pintar con colores brillantes algunas estatuas. Sin lugar a dudas, es una de las obras más hermosas de la historia del arte. El David de Miguel Ángel, una de esas joyas del Renacimiento, pasa por ser, como escuchábamos en este fragmento de un documental del canal Historia de televisión, uno de esos referentes que nos ayudan a comprender un poco la historia del ser humano a lo largo de los siglos, en este caso desde el punto de vista estético. Pero ¿qué es lo que se esconde detrás de la estatua del David de Miguel Ángel? Pues precisamente un profeta que derrotó a Goliat en una batalla seguramente mitológica y que estoy convencido de que muchos de los que nos escuchan no han caído en la cuenta de que ese David de Miguel Ángel es el mismo rey David de los israelitas, que hacia el año 1000 antes de nuestra era se convirtió sin lugar a dudas en uno de los monarcas más importantes de la historia del Próximo Oriente. Por lo menos así lo relata la Biblia hebrea. Así nos lo cuenta, con su expansión política, con su expansión militar y también con ese aspecto mucho más doméstico, como un rey vinculado a las artes, a la música, un tema que podemos encontrar en muchas representaciones del románico, ¿no? El rey David con los músicos. Todos esos elementos forman parte de la vida del rey David, el iniciador de una estirpe, que por eso lo traemos este programa especial de Semana Santa aquí en Ser Historia, una estirpe a partir de la cual durante casi 10 siglos tuvo como colofón uno de sus herederos más importantes, Jesús de Nazaret. De Jesús se dice en el Nuevo Testamento que era heredero de esa estirpe regia del rey David, lo que justificó de alguna manera que él llegara a ser nombrado Mesías. Vamos a intentar hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. Hoy es Sábado Santo, hoy tenemos un programa especial dedicado, en otras ocasiones lo hemos focalizado a la figura de Jesús de Nazaret, a la historicidad de la Biblia, sobre todo del Nuevo Testamento, pero vamos a ahondar en nuestro programa especial de hoy en esa estirpe de la casa de Israel, con esos reyes, sobre todo iniciados con la figura del rey David. Esa será la segunda parte de nuestro programa, pero comenzaremos con un tema no menos apasionante y muy vinculado a la figura de Jesús, María Magdalena, y más en concreto Magdala, la ciudad en donde ella nació y en donde también estuvo predicando Jesús junto a las orillas del mar de Galilea en el siglo I de nuestra era. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. ¡Comenzamos! Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. María Magdalena, considerada tradicionalmente una pecadora, se convertiría en la seguidora más devota de Jesús. Para mí, María Magdalena es una de las figuras más cautivadoras de los evangelios. Testigo de la crucifixión y la resurrección, es una de las mujeres más incomprendidas de la Biblia. Ella fue la primera cristiana. Conocida como una prostituta penitente, ¿sería en realidad la esposa de Jesús? Es un poco escandaloso. La Biblia nos cuenta poco sobre ella. ¿Es posible que todo lo que hemos asumido sobre ella no sea cierto?
¿Podrían evangelios perdidos ayudarnos a completar su historia y a saber quién era en realidad María Magdalena? Desde que a finales del siglo VI, en el año 591, en la homilía 33, el Papa Gregorio I identificara a María Magdalena como una pecadora, una prostituta, ese rol ha estado identificado con esta mujer a lo largo de la historia. Sin embargo, como hemos escuchado en este fragmento de un documental de Discovery Max dedicado precisamente a María Magdalena, son muchos los interrogantes que rodean a esta figura femenina de los primeros años del cristianismo. María Magdalena pasa por ser, en voz de los últimos papas, Juan Pablo II o Francisco, quizá uno de los apóstoles más importantes. Se intenta revertir la idea tradicional que la tradición, valga la redundancia, y hasta me atrevería a decir que la leyenda han ido construyendo sobre esta figura de la que prácticamente desconocemos todo. Solamente aparecen pequeñas menciones en el Nuevo Testamento. En muchas ocasiones se confunde a unas Marías con otras. No sabemos realmente quién es quién a la hora de leer en algunos fragmentos de los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero sin lugar a dudas, el hecho de que ella fuera la que descubriera la tumba de Jesús vacía y que también de alguna manera demostrara o se diera cuenta que Jesús había resucitado según la tradición de los primeros cristianos, es con ello pues uno de los emblemas, uno de los aspectos más importantes, me atreveré a decir que el pilar básico sobre el que se justifica el cristianismo. Aunque son muy pocos los datos que conocemos de María Magdalena, hemos invitado a nuestra sección de biografías que comenzamos esta temporada a nuestro biblista particular Javier Alonso para que nos hablara de algunas de las semblanzas más importantes de esta mujer a la que algunos investigadores y muchos creyentes identifican también como la verdadera esposa de Jesús. Así que vamos a dirigir nuestros pasos hacia esa biblioteca repleta de volúmenes en donde podemos encontrar biografías de todos los personajes importantes de la historia para escudriñar entre sus estanterías cuáles son los datos más veraces o los datos quizá más carismáticos que nos pueden marcar el perfil biográfico e histórico de María Magdalena. María Magdalena. ¿Dónde nace? María Magdalena nace en Magdala, un pequeño pueblo de Galilea cercano a Cafarnaún, donde en los últimos años se han encontrado los restos de una sinagoga del siglo I. El nombre Magdala procede de Migdal, que significa torre. Así que María Magdalena simplemente significa María la de Magdala, probablemente para diferenciarlo de otras Marías que había en el grupo de Jesús. No sabemos cuándo nació, pero sí que es contemporánea de Jesús, así que pudo nacer en torno al cambio de era o en los últimos años de reinado de Herodes el Grande, que murió en el 4 a.C. ¿En qué lugar se forma y crece como protagonista de la historia? No se sabe nada de María Magdalena con seguridad. Tan solo podemos especular utilizando el sentido común. Lo más probable es que pasase toda su vida en Galilea y su vida social estaría alrededor de este mar, en Magdala, Cafarnaún o Betsaida. Probablemente no es de una clase social muy baja. Los evangelios hablan de ella como una de las mujeres que acompaña al grupo de Jesús de Nazaret, que no debemos imaginar únicamente compuesto por Jesús y los 12, sino por más miembros, hombres y mujeres, que las ayudaban realizando tareas domésticas. Y no solo sigue a Jesús en Galilea, sino que lo acompaña también cuando va a Jerusalén. La identificación de María Magdalena con otras mujeres del mismo nombre, y a veces sin nombre, son mera especulación. En realidad se trata de un error del Papa Gregorio I en el siglo VI, que fundió varios personajes durante un sermón, fundió varios personajes en uno solo y atribuyó, por ejemplo, a María Magdalena también el papel de la mujer adúltera, pero en realidad de María Magdalena se sabe muy poco y aparece sobre todo en los relatos de la resurrección. ¿Cuándo le llega el éxito y el reconocimiento históricos? La importancia real de María Magdalena se encuentra en los relatos de la resurrección.
no solo es el único personaje que aparece en todos ellos, sino que tiene un papel protagonista en el descubrimiento de la tumba y algunos de los primeros encuentros con el resucitado, lo que parece indicar que la creencia en la resurrección partió probablemente de ella. Es, por así decirlo, el apóstol de los apóstoles. ¿Cómo fue su final? No sabemos nada sobre cómo acabaron los días de María Magdalena. De hecho, ni los Hechos de los Apóstoles ni las cartas de Pablo, nuestras principales fuentes de información sobre los años posteriores a la muerte de Jesús, dicen una sola palabra acerca de ella. Quizá muriera joven, antes que Pablo comenzara su actividad misionera, y por eso no la menciona, aunque Pablo presta muy poca atención al Jesús histórico, incluso no menciona muchos de los 12 apóstoles. O bien, quizá fue apartada y silenciada por la cúpula del nuevo grupo dominado desde un principio por hombres. Puede que regresase a su Galilea natal tras la muerte de Jesús. Tampoco lo sabemos. En resumen, no sabemos nada con seguridad de ella. ¿Cuál ha sido el legado de este personaje histórico? Aparte de las narraciones de claro tono legendario que sugieren que Jesús sobrevivió a la crucifixión y se marchó a la Galia a vivir junto a María Magdalena y tuvo hijos con ella, la verdadera importancia es la de ser la iniciadora de la creencia en la resurrección. Sin ella, quizá ninguno de los apóstoles hubiera aceptado creer que su maestro había resucitado. Y el cristianismo no hubiera existido nunca y todo nuestro mundo sería diferente. Estás escuchando Ser Historia en la cadena Ser con Nacho Ares. Realmente es poco lo que conocemos de la figura de María Magdalena, aunque su eco a lo largo de la historia la ha hecho protagonista tanto en un lado, en el más negativo, como también en el más positivo, de historias extraordinarias. Se ha dicho de ella absolutamente todo, desde que era una prostituta, una pecadora, como acabamos de escuchar, hasta convertirse en la heredera, la legadora de la estirpe de Jesús, con quien se habría casado, según alguna tradición, y hubiera podido huir en el siglo I a Francia para con ello dar nacimiento a una estirpe sagrada que hubiera llegado casi hasta nuestros días y que hubiera pasado por los monarcas franceses. La verdad es que la historia de María Magdalena es fascinante, no deja indiferente a nadie, quizá por el aspecto singular que tiene que una mujer en una historia absolutamente masculinizada, machista, pues tenga esa importancia, o por lo menos haya querido ver ese papel femenino en la historia de los primeros cristianos. María Magdalena, como el propio nombre indica, procede de una ciudad, Magdala, a orillas del lago Tiberíades, al norte de Israel. Ha marcado uno de esos momentos históricos importantes en los primeros años del cristianismo. Hace unos meses tuve la oportunidad de viajar a Israel, invitado por el gobierno israelí, para conocer algunos de los enclaves arqueológicos, algunos de los enclaves que han marcado la historia de este lugar. Y uno de los lugares que a mí más me sobrecogió, más me emocionó, fue precisamente la visita al lago Tiberíades y sobre todo las ruinas de Magdala, una ciudad recientemente descubierta y que da forma un poco a ese entorno en el que debió de nacer en algún momento del siglo I de nuestra era, a comienzos con el cambio de era, María Magdalena, María la nacida en Magdala. En esa visita a Magdala, a las ruinas de Magdala, que en la actualidad están siendo excavadas por una universidad mexicana, tuve la posibilidad de hablar con el padre Félix Ortega. Félix Ortega es un religioso español, valenciano, que ha estado en Nueva York, ha estado en México y ahora está en Israel, trabajando no solamente en su labor pastoral, como uno de los directivos de los Legionarios de Cristo, reconvertidos en los últimos años, sino también como director de este emplazamiento en el que hoy se conservan las ruinas de la ciudad de Magdala, cuya historia es fascinante. Esto es lo que nos contaba el padre Félix Ortega sobre una semblanza generalizada de ese yacimiento arqueológico tan importante que apareció hace prácticamente una década a orillas del lago Tiberíades.
el proyecto comienza con que mi congregación religiosa, Legionarios de Cristo o Regnum Christi, estamos desde el año 2004 estamos en Jerusalén, porque el Vaticano nos encargó llevar la administración de un centro que se llama Notre Dame de Jerusalén para los peregrinos. Y desde que llegamos aquí a la Tierra Santa, tuvimos la inquietud de tener algún otro lugar aquí en la zona junto al lago, porque todos los peregrinos visitan Jerusalén y todos los peregrinos vienen aquí a la zona del lago. Entonces teníamos esa idea de querer tener algo aquí. Y así nos encontramos con unos terrenos, en esta zona donde estamos ahora, estos terrenos donde estamos, con la idea de decir, bueno, vamos a comprar estos terrenos para construir aquí una iglesia. Lo que queríamos era construir una iglesia para conmemorar el ministerio de Jesús en la zona del lago y también tener en el futuro una casa de huéspedes, un hotel para peregrinos. Esa fue la idea. Y eso fue lo que hicimos, compramos estos terrenos y empezamos a construir. Pero cuando empezamos a construir, oh sorpresa, que debajo de donde nuestros pies, debajo aquí, resulta que encontramos arqueología, ¿no? Y nadie esperaba eso. Y voy a decir una cosa primero, que suena un poco, ni siquiera lo queríamos, porque lo menos que quieres es encontrarte arqueología porque, ¿verdad? Así es, ¿no? Y no puedes hacer tu proyecto. No has comprado un terreno para buscar arqueología, no, sino con otros fines, ¿no? Lo bueno, eso fue lo malo, vamos a decir sí, pero lo bueno fue que lo que encontramos es algo muy importante, de mucho valor, ¿no? De mucho valor, no solamente desde el punto de vista cristiano, sino desde el punto de vista cultural, histórico, de un patrimonio que tenemos aquí nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es la ciudad de Magdala? ¿Cómo sabemos qué es la ciudad de Magdala? Porque estaba perdida la ciudad de Magdala antigua y la hemos encontrado. El historiador Flavio Josefo, ¿verdad?, que es historiador judío para los romanos, conocido, muy conocido, habla de la ciudad de Magdala y dice que estaba en esta zona, pero otras excavaciones arqueológicas que se habían hecho no habían encontrado. Hay una zona aquí a nuestra derecha, más o menos donde ves, hay como una torre, allí que los franciscanos, son propietarios ellos, se habían excavado, pero no habían encontrado nada importante, nada de valor, y por lo tanto, pues nadie sabía dónde estaba Magdala. La ciudad actual de Magdala, Migdal, que está ahí a nuestras espaldas, ¿verdad?, sigue teniendo el nombre, pero nunca se sabía. Hasta que encontramos aquí esta ciudad de Magdala, que es importante no solo para nosotros como cristianos, desde el punto de vista que es la ciudad de María Magdalena, pero es una ciudad muy importante también dentro de la historia del pueblo judío. Y por eso nosotros este proyecto lo hemos llamado como que es un cruce, ¿verdad? Crossroads, un cruce entre el pueblo judío y nosotros, el pueblo cristiano, ¿no? Tenemos que recordar, ¿verdad?, que Jesús era judío y entonces pues el cruce primero está ahí, ¿verdad? Pero sigue siendo para nosotros eso, ¿no? La importancia que tiene este tipo de hallazgos es que, al igual que sucedía en el siglo XIX, cuando los primeros arqueólogos llegaban a Mesopotamia, como Henry Layard o Paul-Émile Botta, buscando el legado de esas ciudades que eran mencionadas en el Antiguo Testamento, pues de alguna forma estas investigaciones más modernas intentan refrendar que realmente la historia bíblica, en este caso del Nuevo Testamento, de la época de Jesús, tiene por lo menos escenarios reales, ¿no? Nadie dudaba de la existencia de la ciudad de Magdala, un emplazamiento que, como nos contaba el padre Félix Ortega, apareció de la noche a la mañana de una manera sorpresiva, como sucede siempre con los grandes descubrimientos arqueológicos, y sobre todo la importancia que tiene no solo para los primeros años del cristianismo, por ser la ciudad en donde nació María Magdalena, esa mujer tan vinculada a la figura de Jesús, sino también por ser uno de los enclaves que, bueno, en la historia del judaísmo también desempeñó un papel muy destacado por las luchas internas que se vivieron allí. Los hallazgos que se han realizado en estos años son bastante homogéneos, en el sentido de que nos ayudan a comprender un poco cómo eran estas estructuras urbanas. Tampoco tenemos que pensar en una gran ciudad, sino en una estructura realmente pequeña, una aldea de pescadores, pero que tanto las diferentes partes que han visto la luz hasta nuestros días siempre ayudan, como digo, a comprender cómo era la vida, qué era el desarrollo
que podía verse en un lugar de estas características. ¿Qué es lo que estamos viendo de lo que es la ciudad? Hemos excavado solamente ahora un 20-25% de todo lo que en un futuro hay aquí, que sabemos que hay ahora, ¿no? Y seguiremos excavando, si Dios quiere, y los recursos siguen, ¿verdad?, en el futuro. Pero ¿qué es lo que hemos encontrado? Hemos encontrado la parte religiosa más importante, que es la sinagoga, que después veremos dónde estamos allá, después iremos a visitar, ¿no? Muy importante, una sinagoga del siglo I. Hay 7 sinagogas actualmente descubiertas del siglo I aquí en Israel, esta es una de ellas, después veremos. Entonces la parte religiosa, junto a eso, más hacia acá está el mercado, la zona digamos pública de Magdala, ¿no?, donde estaba el mercado, después lo veremos. Y luego hemos encontrado aquí la zona de las casas, pero unas casas muy elegantes, ¿verdad? Esto es como las urbanizaciones, ¿no? O sea, una zona de casas residenciales, ¿no? Ahora veremos por qué sabemos eso. Y por último, hemos encontrado otra zona que es más comunes, donde se han encontrado unos hornos, o sea, lugares posiblemente también como más comerciales, y al fondo el puerto, ¿verdad? Entonces, una de las también características de esta excavación arqueológica es que tiene lo poco que hemos descubierto, resulta que hemos encontrado poco de todo. Casas, la zona del puerto, la zona comercial y la zona religiosa, muy importante, la sinagoga, ¿no? Y por eso da una visión muy clara de lo que era un pueblo del siglo I, ¿verdad? En otras excavaciones donde uno va, encuentra uno casas, pero no encuentra otras cosas, ¿no? No quiero comparar, pero simplemente como para decir, la riqueza de esto es que hemos encontrado un poco de todo en lo poco que hemos descubierto, porque mucho todavía nos queda por descubrir. Como vemos, hasta ahora solamente han aparecido restos urbanísticos. Es cierto que hay mucho material arqueológico, ahora comentaremos algunas cosas, pero, por desgracia, no hay textos que confirmen que realmente ese lugar es Magdala. Sin embargo, hay pruebas indirectas que de una manera absolutamente cierta nos puede hacer indicar, mejor dicho, nos puede hacer pensar que realmente estamos en la ciudad en donde nació y seguramente vivió la infancia María Magdalena. La zona del mercado, la zona de las casas de los poderosos, esa pequeña zona portuaria al lado del lago Tiberíades, al lado del mar de Galilea, son emplazamientos que podríamos esperar en la ciudad de Magdala, y que nos está hablando de una aldea de pescadores tal y como pensamos que debió de ser en ese siglo I de nuestra era. El padre Félix Ortega nos añade algunos datos que confirman y refuerzan esta posibilidad. Es por la coincidencia con la descripción de Flavio José, ¿sí?, con lo que se ha encontrado aquí, ¿verdad? En realidad eso es, y el lugar, o sea, que sabía que Magdala estaba aquí, pero no se sabía dónde, ¿no? Con las descripciones de Flavio José en cuanto a la montaña, el Monte Arbel, que está aquí a nuestras espaldas, la cercanía con Tiberíades, entonces aquí, estamos hablando de Magdala, ¿verdad? Por ahora hemos encontrado muchos objetos, ¿verdad? Monedas, cientos de monedas hemos encontrado, muchas, pero no hemos encontrado nada que diga Magdala. Eso es para que quede claro, ¿no? Las evidencias arqueológicas nos están hablando del último tercio del siglo I como fecha en la que seguramente la ciudad, si no del todo abandonada, sí que sufrió un varapalo que la convirtió en lo que a la postre resultó el lugar que se han encontrado los arqueólogos, es decir, un lugar abandonado, un lugar desolado, precisamente por esa rebelión del año 70, esa rebelión de los judíos que a lo largo de varios años consiguió que muchos de los enclaves, por esa lucha interna, pues fueran de la antigua Judea, destruidos, ¿no? Es precisamente ese abandono repentino, esa convulsión en muchos de los edificios que se han encontrado ahora, lo que hace pensar y refrenda los textos históricos que hablan de esos momentos tan tensos de finales del siglo I, lo que ayuda también a reconstruir, a partir de textos de autores contemporáneos, la realidad que pudo haberse vivido en esa ciudad, en esa aldea, seguramente la Magdala de María Magdalena. Y lo más importante es que tienen
las zonas de purificación para los judíos, ¿verdad? Los mikvaot, ¿verdad? Que son los rituales de purificación, ¿verdad? Entonces, esta serie de casas que aquí vamos a ver, con esta calle, que aquí vamos a pasar ahora por la calle, tienen esos baños de purificación. Pero lo que es más importante que de estos baños es que es con agua corriente que sigue corriendo. Estos baños, ahora estamos en la época más seca y hay algunos que todavía tienen agua. En el invierno corre el agua, ¿no? Parte de eso es que tiene que ser agua pura y que no te contamines, y entonces aquí está hecho con una serie de sistemas de agua para que no se contamine el uno con el otro, además, ¿no? Entonces cada uno tiene su agua fresca que le lleva, ¿no? Y después el agua sigue adelante. Es manantiales que viene de la montaña. Si te fijas, aquí ves esos árboles que bajan, por allí viene, por abajo, ¿verdad? Por allí viene la corriente de agua, ¿verdad? El río subterráneo, y luego llega aquí y pasa por acá y va hacia el lago, ¿verdad? Bien, además sabemos que son zonas ricas porque hemos encontrado especialmente un mosaico muy importante, ¿no? que lo vamos a ver un poquito, ¿verdad? Y también los pisos de las casas eran pisos de basalto, ¿no? Pisos importantes que vemos también en esta zona de aquí, ¿verdad? En esta zona son esas losas de basalto. De lo cual nos habla entonces eso, que son casas elegantes, ¿no? Y nos habla también de que un pueblo judío, pero no solamente un pueblo judío, sino un pueblo religioso. Todo el pueblo judío es religioso, pero hay muchas teorías, y de hecho, de momento todos son teorías. ¿Por qué? Porque ni siquiera los arqueólogos, tanto de las autoridades de Israel como los segundos arqueólogos que tenemos en este proyecto, que son los arqueólogos de la Universidad Anáhuac de México, que en conjunto estamos haciendo este proyecto, todavía no han publicado ningún documento oficial. Todavía no se ha publicado nada, ¿verdad? Esto es muy reciente. Se supone que ahora en el año 2020 va a salir la primera publicación. Entonces, por ahora son todo teorías y lo que escuchas de un arqueólogo así de que te cuenta, pero no hay nada publicado oficialmente, ¿no? Pero entonces, lo que piensan, ¿verdad?, es que posiblemente, dicen, este pueblo se terminó el pueblo más o menos después de la revuelta del pueblo judío hacia el año 70 más o menos, ¿verdad? Y Flavio Josefo cuenta que este fue un lugar donde hubo batalla, ¿no? Flavio Josefo cuenta que este pueblo presentó batalla a los romanos y que al final dice que se bañó de sangre el lago de la batalla que hubo aquí. Además, posiblemente lo que dicen los arqueólogos, porque como estaba tan bien conservado, es que posiblemente hubo un aluvión, ¿no?, de agua y de barro y de lodo que hizo que esta ciudad, que se había abandonado hacia el año 70, después quedara sepultada. En este sentido, imagino que los arqueólogos mexicanos que están trabajando en la aldea de Magdala, junto al lago Tiberíades, se sentirían sorprendidos por cómo los hallazgos que iban descubriendo apenas 1 metro por debajo del suelo iban refrendando, como decía antes, paso a paso todo lo que los textos, sobre todo de Flavio Josefo, relataban en relación a la lucha interna entre judíos y romanos en esa guerra, en esa rebelión del año 70. Uno de los aspectos que a mí más me sobrecogió, ¿no?, porque realmente era como si una cápsula del tiempo hubiera recogido ese momento intenso de la batalla, y en esa calle que nos decía antes el padre Félix Ortega, que decía estaba bloqueada por algunos bloques de piedra, bueno, pues justificaba un poco el relato de Flavio Josefo como la creación de esas barricadas para evitar que el lugar más sagrado de la ciudad, de la aldea, la sinagoga, pues fuera asaltada. Curiosamente, la sinagoga ha llegado hasta nosotros en un relativo buen estado de conservación, y es hoy por hoy una de las más antiguas de Israel, recordemos, el siglo I. La sorprendente es que a muy pocos metros de donde estamos, o sea, si te fijas aquí donde está el nivel de la tierra y donde están las excavaciones, pues estamos a 1 metro, menos 1,5 metros de donde están las excavaciones, ¿no? Pero muy bien conservados, ¿sí? Han aparecido espadas, ¿no? Han aparecido espadas romanas, ¿verdad? Han aparecido, bueno, ahora vamos a ver, hay una muy importante, una calle que está bloqueada, que la han bloqueado como para evitar el paso hacia la zona de la sinagoga, ¿no? De nuevo, los arqueólogos piensan que lo que posiblemente pasó, ellos estaban queriendo proteger la sinagoga, y entonces ellos dicen que posiblemente ellos destruyeron la sinagoga para evitar que los romanos vinieran y les sacralizaran. Ellos tomaron las columnas de la sinagoga,
pusieron eso en la calle para que evitaran el paso y ellos taparon la sinagoga de alguna manera. Eso es lo que los arqueólogos dicen o explican más o menos. La conclusión con la que nos podemos quedar después de escuchar la biografía de María Magdalena, los pocos datos que tenemos de ella o de las excavaciones arqueológicas que se han llevado hasta muy recientemente en la ciudad de Magdala, en la orilla del lago Tiberíades en Israel, pues nos hace pensar que realmente son muchas las lagunas que aún quedan por cubrir en la historia de esta fascinante mujer, que no solamente está vinculada a la historia de Jesús, desde luego como ese perfil más importante de todos, pero también a esa ciudad, a esa aldea de pescadores, mejor dicho, que es donde nació y que la tradición identifica con uno de los enclaves también, en donde seguramente Jesús pudo haber pasado algunas temporadas, algún tiempo en esa predicación que realizó junto a los apóstoles hace prácticamente 2000 años y que a la postre sería uno de los pilares a partir de los cuales San Pablo construyó la Iglesia y el cristianismo tal y como lo entendemos en la actualidad. Marco Antonio. César, estaba trabajando en mi discurso de... Lo he meditado y ya está decidido. Ordena a los mandos que desmonten el campamento y reúne a las tropas junto al río. ¿Junto al río? Eso he dicho. ¿Pero hacia dónde nos dirigimos? Al sur del Rubicón. ¿A Roma? ¿Qué es si no Roma y al sur del Rubicón? Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Época, hace 3000 años. Lugar, Jerusalén. Según la Biblia, David, el rey de los israelitas, fundó una dinastía cuya importancia todavía persiste hoy en día. En la bandera de Israel encontramos la estrella de David, y Jerusalén se llama la ciudad de David. El gran escultor Miguel Ángel esculpió la imagen más famosa del rey bíblico. Pero la fama de David se extiende más allá de esta obra de arte. De hecho, su historia es el centro alrededor de la que se construye una gran parte de la narrativa bíblica. En hebreo, David significa el amado, y el nombre de David aparece más veces en la Biblia que ningún otro, incluido Jesús. Como escuchábamos en este fragmento de un documental dedicado al rey David del canal Historia de televisión, con este monarca de hacia el año 1000 antes de nuestra era, comienza no solamente la historia de Israel, la historia del pueblo judío, sino también la historia de esa estirpe que luego Jesús, o por lo menos sus seguidores, se afanaron en colocarlo en esa lista sagrada, podríamos decirlo así, de herederos de la estirpe primigenia. La figura del rey David ha suscitado muchísima polémica a lo largo de la historia. Es un profeta que es admitido no solamente por los judíos, sino también por el cristianismo, por el islam. Aparece mencionado, como lo escuchábamos ahora en este corte de televisión, infinidad de veces mencionado en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Es un referente, en definitiva, apasionante para conocer la historia de la religión, para conocer la historia del cristianismo, que es quizá la religión que a todos nos toca un poco más de cerca. En las últimas décadas, la búsqueda de referencias que den visos de historicidad a la historia bíblica ha hecho que en Jerusalén, en el pleno corazón de la ciudad más antigua, pues se pueda visitar hoy lo que es denominado la ciudad de David. Un enclave arqueológico que nos ayuda a viajar en el tiempo, pues 3000 años atrás, a cómo debió de haber sido esa realidad que todos, bueno, pues de alguna forma u otra, añoramos a la hora de intentar describir cómo fue ese palacio, esas ruinas, esa historia en definitiva que rodeó al David de la Biblia, si es que realmente existió. Porque esa es una de las grandes polémicas que todavía siguen vivas en la historiografía contemporánea. Hemos hablado con Moshe Hermegui, es rabino, también estuvo excavando en la ciudad de David en el año 2009
y él nos daba algunas pistas sobre cómo debíamos de entender ese yacimiento arqueológico que hoy es una especie de parque arqueológico visitable, en donde se nos recrea la vida, la historia, la arqueología, el arte en definitiva, de hace 3000 años. Y aquí estoy rodeado de las montañas de Jerusalén. Saviv Hare Yerushalayim, él está más o menos por aquí en este área y está viendo alrededor sus montañas. Por ejemplo, aquí Monte de los Olivos, detrás de los Montes de los Olivos está el Monte Scopus, el Monte de Sion, justo aquí donde está los dos monasterios, y efectivamente, topográficamente estaríamos más o menos en el lugar que el rey David o que los jebusitas antes del rey David van a construir su hogar, que viene a ser muy simple. Al principio, lo que van a encontrar aquí arqueológicamente son trazas de la época calcolítica, o sea, muy pequeñas de que había algo que existía. Mucho más tarde, ya en lo que es en la edad de bronce, ya van a encontrar mucho más trazas de gente que vivía aquí. Si queremos entender un poco lo que es la ciudad de David, detrás nuestra está la mezquita de Al-Aqsa y detrás está la cúpula de oro, que es mezquita de Al-Omar, Masjid al-Omar. Mezquita de Al-Aqsa era, en el momento, cuando los judíos vivían aquí, lo que era el templo del rey Salomón, o primer templo, segundo templo. Hay que distinguir lo que es la época del primer templo, que se va a destruir en 586, antes de la era común, por el imperio de Babilonia, que es Nabucodonosor, y la época del segundo templo, que es durante el tiempo del rey Herodes y más, y también la época de Jesús, que se va a destruir en el año 70 de la era común. Los seguidores de nuestro programa conocerán que no es la primera vez que ponemos en duda, o por lo menos planteamos preguntas sobre un hecho aparentemente obvio, pero que en ocasiones pasamos por encima. ¿Cuál es la credibilidad que podemos dar al relato bíblico, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, para respaldar la existencia real de algunos de los momentos o de algunos de los personajes que aparecen entre sus páginas? Desde luego que yo creo que, aunque bien es cierto que hay una especie de barniz mitológico rodeando muchos de sus pasajes, muchos de sus libros, hay un trasfondo histórico absolutamente real. No podemos decir que el rey David existió al 100%, pero sí que es cierto que hay una serie de evidencias arqueológicas que nos ayudan a pensar que realmente hubo alguien, bien llamado David, o bien que alguien interpretó a posteriori como ese referente inicial a partir del cual existió una estirpe que, en definitiva, como decíamos antes, de reyes de Israel, pues acabó en la familia de Jesús. Moshe Ermegui nos cuenta también sus inquietudes y sus problemas a la hora de intentar buscar una referencia histórica, o mejor dicho, un respaldo histórico al relato bíblico, y sobre todo compaginarlo en paralelo con los hallazgos realizados en la ciudad de David en Jerusalén. Para poder basarnos en lo que es la arqueología, sobre todo en la tierra de Israel, tenemos que utilizar la Biblia, un poco. Y la Biblia es... la pregunta ¿es historia o algo real? ¿Es una fábula o algo real? En el momento que empiezan aquí a hacer excavaciones, tienen que utilizar alguna escritura que nos va a hablar del sitio. ¿Me entienden? Entonces, empezamos que ya de por sí, de que finales del siglo XIX, hay un tipo que se llama aquí Charles Warren, ¿okay? Que él va a empezar a hacer sus excavaciones. Es de la Royal Engineers, y entonces él también hace parte también, ese es el chiste, que él hace parte de lo que es la policía de London, de Inglaterra, y no pudo agarrar a Jack the Ripper, pero sí pudo, descubrir una parte de la ciudad de David. Y no empiezan por aquí del todo, porque esto es un sitio completamente sin ocuparse, no hay nada alrededor. Entonces, si tenemos lo que es el monte Moriah, que según la Biblia es donde va Isaac a casi ser sacrificado por su padre Abraham. Las excavaciones en la ciudad de David aún continúan.
Muy cerquita, cruzando de acera apenas 20 metros, existe un antiguo parking que en la actualidad está siendo trabajado por arqueólogos de la Universidad de Tel Aviv. Hemos hablado con Efrat Bosher, arqueóloga de esta institución israelí, que nos habla de los hallazgos que están realizando en este enclave, que realmente pues nos retrotrae, como decíamos antes, al primer milenio de nuestra era, a esa edad del hierro, y sobre todo a uno de los momentos más convulsos en la historia de Israel, la destrucción del primer templo hacia el siglo VI antes de nuestra era. Sabemos que son edificios de la Edad del Hierro, es decir, del primer milenio antes de nuestra era. No son edificios privados, sino que pertenecen a la élite de la época o a la administración y el gobierno de la Jerusalén de esos años. Todavía no estamos seguros. Los materiales que nos han aparecido son también muy singulares. Contamos con estampas de sellos, restos de madera. Del mismo modo, la arquitectura del edificio nos está hablando de un enclave muy grande con numerosas habitaciones y una instalación de agua que seguramente pertenezca a un periodo posterior. Hemos empezado a excavar en esta parte que veis aquí, con un muro que no continúa por este espacio, sino que va en otra dirección. En el suelo de este edificio hemos encontrado muchos restos de cerámica que procede de la época de la destrucción de Nabucodonosor II, hacia el siglo VI a.C., es decir, de la época de la destrucción del primer templo. La destrucción por parte de las tropas del rey Nabucodonosor II en ese siglo VI antes de nuestra era, nos está marcando pues un relato histórico que tiene su paralelo con la Biblia. Lo más llamativo de todo es que precisamente esas evidencias siguen atestiguando que realmente algo convulso, algo realmente intenso sucedió en aquella época. Efrat Bosher nos añade algunos datos sobre esos edificios de una élite importante que estuvo viviendo en esta zona de Jerusalén y que colapsaron, esos edificios colapsaron para dejarnos el legado que hoy los arqueólogos intentan leer, intentan interpretar para, también es cierto, asemejarlo un poco a ese relato bíblico, a ver si conseguimos encontrar esos paralelos. Aquí podéis ver numerosos restos de madera quemada. Todo ello nos muestra cómo fue la destrucción del lugar y cómo acabó colapsando. Los arqueólogos que han estado trabajando en esta parte han señalado que lo que vemos ahora no es realmente el suelo de esta habitación, sino que pertenece al suelo del segundo piso, lo que nos indica un edificio de dimensiones bastante grandes. La destrucción producida por el incendio hizo que el suelo de la segunda planta cayera a plomo sobre el primero. Ahora estamos intentando descubrir cuáles fueron las razones que llevaron al edificio a colapsar. También debemos añadir ese elemento humano, ese elemento religioso, ese elemento legendario, mitológico, que da fuerza para entender la estructura arqueológica que aparece en un emplazamiento determinado. Los objetos no son objetos per se, no son objetos fríos, no son objetos inanimados. Pueden serlo desde el punto de vista de la materia, pero desde luego el ser humano a lo largo de la historia es quien ha dado vida a esa cerámica, a esos muros, a esas habitaciones, en definitiva, a los hallazgos que nos traen los arqueólogos. Moshe Emergi, este rabino que estuvo excavando en el año 2009 en la ciudad de David, nos añade también ese elemento humano, como digo, que da cierto sentido, ¿no?, a todo el hallazgo que están realizando en este lugar de Jerusalén, y que nos ayuda a comprender también los orígenes del cristianismo, porque no olvidemos, como decíamos al principio, Jesús fue entendido como el último heredero en ese siglo I de nuestra era de la estirpe del rey David, cuyo reinado, si fue real y no mitológico, habría que adscribirlo desde el punto de vista cronológico hacia el año 1000 antes de nuestra era. ¿En qué región estamos ahora? ¿A quién pertenece este sitio? O sea, geográficamente Dios dio a Moisés de dividir
la tierra de Israel en 12 tribus o en 12 partes. ¿Okay? La tarta teníamos que dividirla en 12 partes, pero ¿en qué región estamos ahora? Estamos entre la región de la tribu de Yehudá, de Judá, y la tribu de Benjamín. Pero Jerusalén no pertenece a ninguna de las tribus. Quiere decir que Jerusalén es como un sitio neutral, como Suiza hoy. ¿A quién pertenece Jerusalén? A Dios. Efectivamente, Jerusalén pertenece a Dios, pero no sabemos a qué Dios es, y de ahí todos los problemas, las guerras, los inconvenientes que ha tenido el ser humano a lo largo de la historia en un único lugar, que es sorprendente. Para acabar esta charla que mantuvimos con Moshe Mergui, rabino, nos aportó datos interesantes sobre las diferentes excavaciones que han ido realizándose en este lugar, en esta ciudad de David, en Jerusalén, para llegar a comprender un poco cuáles son esos hallazgos o cuáles son esos aspectos quizá más interesantes, ¿no?, de la arqueología y de la investigación. Kathleen Kenyon, una arqueóloga brillante de mediados del siglo XX, fue la que quizá dio el hallazgo más sobresaliente y que en definitiva aportó datos para comprender que ese lugar, ese emplazamiento debía ser vinculado directamente con la figura del rey David. ¿Cómo un ejército puede llegar aquí? ¿Cómo puede penetrar? Son murallas que vamos a ver, son 6 metros de ancho. ¿Ok? Quiere decir que son muy espesas. Lo que va a pasar ahora es de que se va a poner ese Yoav y va a ver que va a salir un pastor de uno de los agujeros de donde salía el agua. Yo os lo voy a enseñar, ya lo van a entender mejor cuando lleguemos a lo que es el sistema de agua o el túnel de agua. Y entonces se va, pues si este se entró por aquí, quiere decir que salió por aquí, quiere decir que por ahí hay una entrada. Y por ahí se sabe, se ve en la Biblia, se escucha en la Biblia que conquistó el rey David con pocos, no con muchos, la ciudad de David por lo que es el túnel o el shaft. Quiere decir, el shaft es el pozo. Ese pozo lo descubrió ¿quién? Charles Warren Shaft. Charles Warren. Por eso se llama bajo su nombre, Charles Warren Shaft. Lo llaman así. Mucho más tarde, entre 1920 y 1935, que ya es el Imperio Británico, va a haber otros 2 arqueólogos, son McAllister, que ellos también van a hacer unas cuantas excavaciones aquí, pero no van a encontrar algo que nos va a dar un índice. La que va a encontrar algo increíble es Helen Kenyon, que es en los años 60, que ya esta parte ya es del lado jordano, quiere decir, en 1948, cuando se declaró el Estado de Israel, esta parte celeste de Jerusalén, esto pertenecía a los jordanos. Ella es la que va a descubrir una cosa extraordinaria que es la que nos va a dar el índice de que hay algo aquí muy importante. Kathleen Kenyon descubrió en la década de 1960, a lo largo de 7 campañas de excavación que realizó en lo que hoy es llamado la ciudad de David, los restos de un palacio correspondiente cronológicamente a ese primer templo, es decir, a lo que podríamos decir casi contemporáneo a la época del rey David. Este gran hallazgo, pues, como es lógico, levantó todo tipo de dudas también, pero al mismo tiempo un entusiasmo muy grande en la comunidad judía porque respaldaba de alguna forma la existencia de un gran edificio palacial que quizá seguramente pues prácticamente con todos los elementos para refrendar la veracidad de este hallazgo, el hecho de que fuera precisamente un palacio del rey David. Las excavaciones han seguido hasta nuestros días y ya en pleno siglo XXI esos hallazgos han ido corroborando también y han ido reforzando los datos y los descubrimientos realizados por Kathleen Kenyon en la década de 1960. Y en el año 2005 hay una señora también, arqueóloga, se llama Elat Mazar, es la que va a empezar a verdaderamente hacer excavaciones muy profundas y ya vamos a ver dónde va a llegar como a lo que se llama el sitio de la gran estructura o, entre comillas, y no se puede decir a voz alta, el Palacio del Rey David, porque hay 2 escuelas aquí de arqueología
hay que decir la verdad, hay dos escuelas de arqueología. Hay una que es de la extrema derecha, que es la que dice el Palacio del Rey David, y no discutas. Y hay otro que es la escuela de Finkelstein, que es la que dice, bueno, el rey David no sé si era tan rey, o sea, puede ser que era un jeque de una tribu beduina o de una tribu, pero no hay índice de que el rey David llevaba algo, lo que es un reinado. Entonces lo que van a encontrar aquí, sí, van a encontrar un palacio, o vamos a ponerlo de otra manera, algo, un ministerio de gobierno, vamos a ponerlo así, pero que es mucho más tarde, o sea que lo que vamos a encontrar no nos da índice que es el rey David, sino que es ya la dinastía salomónica o después de la dinastía de Salomón, del rey Salomón. Ya no es más el rey David, pero dicen en la Biblia que el rey David, que construyó, y lo vamos a ver, en la Biblia está escrito que construyó un palacio en la ciudad de Jerusalén. ¿Y quién fue el que lo construyó? El rey Hiram, que es de Tzur, que es del Líbano, y que le mandó albañiles y tal para construir, y árboles y cedros del Líbano para poder construir. Como es lógico, y al igual que sucede con todos los grandes descubrimientos de la historia de la arqueología, y más si hablamos sobre temas tan sensibles como aquellos relacionados con la historia de las religiones, nadie puede decir la última palabra. Nadie puede decir la última palabra sobre la historia de Jesús, y nadie puede decir la última palabra sobre la estirpe a partir de la cual la familia de Jesús heredó quizá ese aspecto mágico que los historiadores judíos daban a la casa de David. Parece una frase muy manida, pero solamente el tiempo tiene la última palabra para este tipo de investigaciones. No tanto por los hallazgos que se puedan realizar en este emplazamiento, sino sobre todo por ese elemento humano que va a matizar o va a perfilar el significado que se pueda dar a todo ello. Y es que en definitiva estamos hablando de creencias, estamos hablando de fe, y por mucha ciencia con la que queramos cubrir los descubrimientos, no tenemos que olvidar nunca que realmente el elemento humano es quizá lo más importante que hay detrás de todo ello y lo que acaba dándole sentido. Es lo que hemos comentado en otras veces. La historia es una ciencia a partir de la cual podemos decir que 2 y 2 no son 4, sino son 5, y ese elemento humano es el que nos permite dar un paso más adelante para poder interpretar y dar sentido a las creencias y a la historia realmente que hay de trasfondo en todo ello. La historia de las religiones es uno de los aspectos que a mí más me ha cautivado desde que era niño, porque es una forma quizá de intentar buscar explicación a muchos de esos pilares de nuestras maneras de creer, de nuestras diferentes formas de entender la vida y lo que realmente somos. En este programa especial de Ser Historia, hoy Sábado Santo, hemos querido hacer una reflexión no tanto quizá de la figura más conocida de Jesús de Nazaret, sino de uno de los enclaves, Magdala, en donde desarrolló su labor evangélica, y sobre todo uno de esos pilares en los que se sustenta precisamente el hecho de que de Jesús fuera el heredero de la estirpe del rey David, esa ciudad de David, ese palacio de David que algunos arqueólogos están trabajando en Jerusalén. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, José María Sendra a los mandos de esta máquina del tiempo y Ana Caballero controlando las redes sociales. Ya sabéis que aparte de este programa especial de Ser Historia, en unas horas, a la 1:30 de la madrugada, las 12:30 en la Comunidad Canaria, tendremos nuestro programa habitual de Ser Historia hoy sábado noche. Hasta entonces les dejamos con la programación, como siempre muy entretenida, rodeada de noticias y actualidad aquí en la cadena SER. Hasta entonces.